Bien, muchachos, habíamos quedado en explicar el concepto de cromosoma que le había comentado que era un concepto importante más adelante. Tenemos que saber diferenciar porque por ahora no es tan vital, pero más adelante cuando hablemos de meiosis, sí el concepto de cromosoma y de cómo se comparan, se separan y se combinan va a ser extremadamente importante. Entonces, hice esta presentación un poco especial para tratar de entender el concepto de cromosoma. ¿Cuándo un cromosoma es una molécula de ADN? ¿Cuándo es una unidad de información? ¿Cuándo es todo lo anterior o cuándo no es nada de lo anterior? En realidad nunca es nada de lo anterior, siempre es algo. Pero vamos a tratar de, entonces, esta presentación breve, explicar el concepto de cromosoma. Bueno, lo más simple, cada vez que hablemos de cromosoma, entendamos en primera instancia que un cromosoma es una molécula de ADN. Eso es un cromosoma la gran mayoría de las veces. Entonces, la gran mayoría de las veces, un cromosoma es una molécula de ADN. El organismo, todos los seres vivos tenemos por lo menos una molécula de ADN, porque el ADN contiene las instrucciones para que nosotros seamos lo que somos. Ahora, en las bacterias hay un único cromosoma siempre. No hay bacterias que tengan dos cromosomas, no hay bacterias con cuatro cromosomas, nada de eso. Las bacterias son extremadamente simples y siempre van a presentar solamente una molécula de ADN. Y en este ejemplo, aquí vemos el cromosoma bacteriano. Toda esa cosa azul que se ve allí es una larga molécula de ADN que está enrollada. Ahora, en los eucariontes, como nosotros, lo normal es que existan varias moléculas de ADN. En el caso de los humanos tenemos 46 moléculas de ADN, tenemos 46 cromosomas en nuestras células. Son copias, ¿sí? Son 23 que vienen de nuestro padre biológico, 23 que vienen de nuestra madre biológica. Tenemos en total 46. Pero como es tanto ADN el que está dentro, tiene que organizarse de alguna manera, tiene que ordenarse. Y eso es lo que se conoce como cromatina. Y la imagen que estamos viendo aquí abajo es cromatina. Esto azul es ADN. Y esas cositas que están ahí son unas proteínas que se llaman histonas. Aquí arriba también las menciona, histonas. Y si ustedes se fijan, se juntan histonas y acá se juntan, eso que estamos viendo ahí, se juntan 8 histonas. Una, 2, 3, la de atrás que no se ve, y arriba una, 2, 3, 4. Y alrededor de cada grupito de 8 histonas, el ADN se da una vuelta, dos vueltas. Dos vueltas. Bueno, eso que está ahí es un nucleosoma. Y se empiezan a enrollar en nucleosomas, nucleosomas, y después esos se enrollan sobre sí mismos, se enrollan sobre sí mismos, se enrollan sobre sí mismos, y así muchas veces hasta formar lo que nosotros vemos acá, que es un cromosoma. ¿Ya? Ahora, hablábamos recién de cromatina. Cromatina. La cromatina se puede encontrar de dos formas, laxa o compacta. Laxa significa lacia, de ahí viene la palabra. Y en una célula normal, en su interior, la cromatina va a estar laxa, desenrollada. Este es el núcleo, es el retículo rugoso, esta es una célula eucarionte, y esas rayas que vemos y esas líneas corresponden a cromatina laxa. Pero cuando la célula está en el proceso de reproducción, la cromatina, que es larguísima, tiene que compactarse. Y aquí se hace visible. Y ahí la cromatina está compactada y el nombre de cromosoma viene de la historia. Cromo significa color y soma significa cuerpos. Los cromosomas, por lo tanto, eran cuerpos de color que aparecían cuando se teñía una célula que estaba reproduciéndose. Por eso es que en general, cuando se habla de cromosomas, la gente piensa en esto, en cromatina compacta. ¿Ya? Entonces tenemos cromatina laxa y cromatina compacta. Ahora, aquí está la idea de la compactación. Tiene por finalidad ordenar una molécula tan larga y se produce un ultraenrollamiento. Ahora, en su forma final se encuentra un cromosoma. También. ¿Ya? Recordemos, dijimos que un cromosoma era una única molécula de ADN. Sin embargo, si yo estoy pensando en esto, que esto es ADN, que se enrolló, se enrolló, se enrolló, se enrolló, se enrolló, se enrolló, entonces esto es una molécula de ADN. ¿Por qué entonces este cromosoma que aparece acá
tiene dos brazos? Es decir, ¿por qué razón está el brazo encerrado en rojo y el brazo encerrado en verde? Bueno, porque ese material genético, ese ADN, está duplicado. Entonces, en realidad, en ese dibujo no hay una molécula de ADN, sino que hay dos moléculas de ADN, aunque sigue siendo un único cromosoma. Y aquí empieza a enredarse un poco el asunto, porque el concepto de cromosoma es muy útil la mayor parte del tiempo, pero cuando la célula está en su proceso reproductivo, es necesario definirlo con un poco más de precisión. Entonces, como esto requiere una explicación, lo vamos a hacer. Primer punto. La mayor parte de su tiempo la célula no está en proceso de división. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo la cromatina se encuentra laxa y no compactada. Ahora, si la cromatina siempre se encuentra laxa, esto es necesario porque así se puede leer. Recuerden que el ADN tiene instrucciones. Para poder leer un manual de instrucciones, tú tienes que ser capaz de tener ese libro abierto. La cromatina, cuando está laxa, puede ser leída por la maquinaria metabólica que se encarga de leerla. El ADN porta información. Para entender esta idea, voy a hacer una analogía con una pequeñísima biblioteca y con una necesidad emergente que va a aparecer en esta pequeña biblioteca. Vamos a pensar que ustedes van a tener dos profesores de cada área, así como tenemos dos padres, por eso estoy hablando en dos profesores, y van a tener dos profesores de matemática, dos profesores de química, dos profesores de lenguaje y literatura y dos profesores de biología. Pues bien, ese corazoncito que aparece ahí representa que esos dos libros están hablando de lo mismo. Esos dos libros están hablando de matemática de segundo medio. Sin embargo, no necesariamente esos libros dicen lo mismo. Bueno, con nuestros cromosomas pasa lo mismo. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En el cromosoma 1 hay una copia del padre y una copia de la madre. Puede que lo que el cromosoma 1 de mi padre dice, puede que sea distinto a lo del cromosoma 1 de mi madre dice, pero ambos van a hablar de lo mismo. Imaginemos que el cromosoma 1 dice cuál va a ser el color de mis ojos. Puede que el cromosoma de mi padre diga el color de los ojos va a ser marrón, y puede que el cromosoma de mi madre diga el color de los ojos va a ser verde. Bueno, esos cromosomas se pusieron de acuerdo y mis ojos son de color marrón. Y así con todos los cromosomas que tienen que ir poniéndose de acuerdo. Como esos cromosomas hablan de lo mismo, se llaman homólogos. Homo significa lo mismo y logos significa tratado. Por lo tanto, los cromosomas homólogos se tratan de lo mismo. Este par trata las matemáticas, este par se trata de química, este par se trata de biología y este par se trata de lenguaje. Así funciona en la mayoría de los organismos sexuados. Recordemos que organismos sexuados son aquellos en donde hay dos sexos. Si fuese a llegar un nuevo compañero a nuestro curso, tendríamos por lo tanto que garantizar que tenga acceso a todos esos libros, por lo tanto tendríamos que hacer una copia de cada uno de ellos. Cosa de, una vez que tengamos las copias hechas, poder entregárselas a ellos. De la misma manera, cuando una célula quiere reproducirse, el primer paso que tiene que hacer es copiar toda la información, duplicar esa información, para que cuando esa célula se separe, llegue información a cada una de las dos células hijas. Por lo tanto, si se copia la información en esa célula, es porque se está copiando el ADN. En este ejemplo, también se copiaron los libros. Están todos los libros copiados. Entonces, si es que llega un nuevo compañero de nosotros, vamos a hacer una copia. Pero lo que deben entender acá es que no hay libros nuevos. Siguen siendo solo dos libros de matemáticas, solo dos libros de química. Sin embargo, hay una copia. No hay libros nuevos, pero sí hay nuevas existencias. ¿Los que están ahí realmente son dos libros? Sí, son dos libros. Son versiones distintas para entender biología en segundo medio. Ambos hablan de lo mismo. Diríamos que son homólogos, aunque no necesariamente dicen lo mismo. Por lo tanto, ahí realmente hay dos libros. Aquí abajo, ¿son realmente dos libros? No.
Es el mismo libro, pero está duplicado. Y eso hace que en términos materiales sea diferente, pero en términos de información no aportan nada nuevo. Tenemos que pensar que los libros ya copiados y listos para ser redistribuidos van a ser entregados a nuestros compañeros. Una vez que tengamos la copia hecha, después de duplicarlos, solo nos queda separarlos y entregárselos a nuestro compañero. En la célula pasa lo mismo. Después que se duplica el ADN, solo queda organizarlo, separar las dos copias y entregarle a cada una de las células hijas una copia de esa información, de modo que nadie se quede sin la información necesaria. Y por lo tanto, cuando le entreguemos esas copias a nuestro compañero, va a tener todas las existencias, va a tener todos los libros y por lo tanto va a poder continuar estudiando junto con nosotros. Entonces, resumiendo, la mayor parte del tiempo un cromosoma y una molécula de ADN son sinónimos. Segundo, cuando la célula está dividiéndose, ahí tenemos que considerar a un cromosoma y su valor como información. En esta circunstancia especial, un cromosoma es una unidad de información. Y es por eso que este cromosoma duplicado que está acá no son en realidad dos cromosomas, sino que es simplemente uno que está dos veces. Esto va a ser importante más adelante cuando hablemos de meiosis y cuando veamos cómo va aumentando o disminuyendo la cantidad de ADN dentro del ciclo celular. Durante el ciclo celular, los cromosomas se duplican en la fase S, luego se compactan en la fase G2 y al comienzo de la mitosis, se separan en una parte específica de la mitosis y ya hacia el final vuelven a descondensarse para formar dos células como la desde la cual partieron. Ahora, durante la meiosis, que no la hemos hablado todavía, los cromosomas nos tienen preparada una sorpresa aún mayor. Se intercambian segmentos. Es como que de esos dos libros de química, el capítulo 1 se mantuviese uno y el capítulo 3 lo intercambiaran, por ejemplo. De modo que cada copia final es distinta al original. Pero ya vamos a tener tiempo de ocuparnos de ello. Entonces, denle una vuelta a este video, traten de entender el concepto porque vamos a volver sobre este concepto más de una vez y entender cuándo nos estamos refiriendo a un cromosoma como unidad de información y cuándo nos estaremos refiriendo a un cromosoma como una molécula de ADN. Muchas gracias, muchachos. Luego de esto vamos a hacer una clase ya de mitosis, que es la etapa que nosotros necesitamos comprender.